Pues buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo foro de la alimentación. En este caso vamos a hablar de la pesca. Mucha gente que me dice, algunos de ellos les están viendo ustedes ahí en la pantalla, que me dicen que tocamos muy poco el tema de la pesca. Entonces, de vez en cuando creo que hay que ir metiéndose cada vez más en este mundo, porque al final me voy dando cuenta que es muy importante, eso ya lo sabía, pero que al final funciona un poco igual que el sector agrícola, ganadero, con sus sindicatos, con sus asociaciones, con sus empresas. Así que hay que ir cada vez metiendo más este sector dentro del ámbito del periódico. Bueno, gracias a todos los que se han conectado, gracias también a nuestros ponentes y gracias, por supuesto, a nuestro patrocinador, a Carrefour España. El hashtag que tenemos para el día de hoy es foro ¿Qué comes pesca? Y les invito a todos los que están conectados y a los ponentes incluso para que lo usen y pues podamos darle difusión a todo lo que aquí se hable hoy. Antes de nada y por explicar a la gente nueva en qué consiste el Foro de la Alimentación, pues es un sitio de encuentro que creamos ya hace unos años. Viene básicamente reuniéndose, o venía básicamente reuniéndose en el Hotel Palace de Madrid, en torno a un desayuno de trabajo, en el cual pues invitábamos a alguien que hablaba de un tema y luego pues había preguntas o a veces venían más de una persona y poníamos encima de la mesa temas que fueran de actualidad o de interés para el sector y sobre todo de futuro, para poder analizar la situación y buscar alternativas, posibilidades, oportunidades para un sector, para el sector agroalimentario en general, para el sector pesquero en este caso. Ahora lo hacemos en formato telemático y en lugar de desayunar en el Palace con un desayuno como ponen allí, pues lo hacen, cada uno se pone su café en su casa y como decía un ponente ahora, los tiempos de transporte pues también nos los ahorramos, con lo cual, aunque perdemos la parte de cercanía, que a mí me gusta mucho, pero por lo menos podemos debatir y analizar los temas que en este caso hemos planteado. El objetivo concreto de este encuentro es poner de relevancia, como decía al principio, la importancia de la pesca y de los productos pesqueros para la economía de nuestro país. Habrá gente que lo sepa, habrá gente que no solo por la parte de producción, que somos un gran productor, pero también en la parte de consumo es un gran consumidor de productos de pescado, el español, y por tanto, pues yo creo que es una cuestión a tener en cuenta en ambos sentidos, tanto la parte de producción como la parte de consumo. Dicho esto, voy a dar la palabra a Juan Alberto Martínez, que es el director de pescadería de Carrefour España, un poco para que nos cuente el compromiso de esta empresa con el sector pesquero y con la pesca en general, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Cuando quieras, Juan Alberto, por favor. Jorge Alberto, perdón. Jorge, nada, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, para nosotros es un honor poder patrocinar este interesante foro y sobre todo agradeceros la posibilidad de abrirnos las puertas para compartir brevemente qué es Carrefour dentro del sector pesquero y cómo queremos que nos veáis todos los intervinientes de la cadena. En primer lugar, decir que Carrefour realiza una fuerte apuesta por el sector pesquero español desde hace ya muchos años. Nosotros estamos presentes hoy en 60 lonjas nacionales con unos volúmenes de compra importantes. El año pasado más de 7.600 toneladas. Estamos convencidos de que a lo largo de cada año estamos y seguiremos creciendo nuestras compras nacionales. Y por tanto también queríamos contaros que Carrefour está ahí. Carrefour está ahí para apoyar al sector pesquero. Prueba de ello son los distintos acuerdos o compromisos con los que estamos cerrando, como por ejemplo hace un par de semanas. También aprovecho para agradecer la intervención de Javier, que está aquí, que fue uno de los propulsores quien nos puso en contacto con los armadores de Puerto Celeiro,
gracias a los cuales hemos establecido un compromiso de compra ante una necesidad del sector pesquero que tenía con una caída de precios importante y por tanto ponía en riesgo el mantenimiento de la actividad. Bueno, iniciamos una serie de conversaciones y lo único que hicimos por nuestra parte es apoyarlo, cerrar un compromiso de compra de 200 toneladas por parte nuestra en 2 referencias para conseguir una estabilidad en el precio y sobre todo para conseguir que ellos puedan seguir desarrollando su actividad hasta que la situación mejore. Estos acuerdos se realizan con una clara vocación de continuar y de permanecer en el tiempo y establecer distintos compromisos. Paralelamente también estamos estableciendo otra serie de reuniones con otros armadores, otras lonjas, que van en la línea de este compromiso por parte de Carrefour con la cadena. Muchos de vosotros nos conocéis, hemos estado sentados con muchos de los ponentes, pero lo que hoy queríamos trasladar y lo que quería manifestar es que todos conozcáis que Carrefour está ahí, que tenemos una fuerte apuesta por el sector pesquero, como decía anteriormente, y que nuestro compromiso es muy fuerte y seguirá siendo muy potente a lo largo de los próximos años. Bueno, pues nada, simplemente vuelvo a agradeceros la posibilidad de estar aquí, animaros a la realización de más webinars como este. Creo que es muy interesante y muy importante que cada vez hablemos más del sector, que cada vez le demos más relevancia a un sector importante dentro del mercado español y tenemos que estar todos los actores de la cadena ahí para apoyarlo y para fomentarlo. Y sin más dejo a los ponentes, que estoy seguro que van a hacer unas ponencias magníficas. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis del webinar. Muchas gracias, Jorge. Yo también lo espero, a ver si podemos sacar unas pocas de conclusiones que sean interesantes para el futuro y para ver dónde estamos y hacia dónde podemos ir. El funcionamiento va a ser el habitual de los foros. Yo voy a ir lanzando una serie de preguntas a los ponentes y luego tienen ustedes el chat ahí y pueden lanzar las preguntas que consideren, que las veremos al final, ¿vale? Así que vamos a empezar y básicamente empezamos por orden alfabético de las asociaciones. Empezamos presentando primero a Juan Vieites, que es el secretario general de Anfaco Cecopesca. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Javier Ojeda es el gerente de Apromar. Hola, Javier. Hola, estupendo. María Luisa Álvarez, que es la directora de FEDEPESCA, la Federación Nacional de Asociaciones de Detallistas. María Luisa, buenos días. Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Está por ahí Basilio también. Hola, buenos días. Y Javier Garat, que es el secretario general de CEPESCA, Confederación Española de Pesca. Hola, Javier. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar. Ya parece que estamos saliendo de la situación que se creó el 14 de marzo. Estábamos hablando de un tema de carne precisamente con los compañeros esta mañana, cuando los primeros, sobre todo los 2-3 primeros días del confinamiento, parecían que los alimentos se iban a acabar, que la carne, el arroz, la leche, el papel higiénico también iba a desaparecer de los lineales, pero pues bueno, no conocía la sociedad en general la capacidad de abastecimiento que tiene el sistema alimentario en nuestro país. Voy a preguntarle a Juan, ante esa incertidumbre que existía en la sociedad, ahora yo creo que comenzamos una nueva época en la que puede que el consumidor o la sociedad valore un poco más a la industria alimentaria, al sistema alimentario, en este caso del mar, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Tú crees que los consumidores perciben esta realidad o van a recibir y mantener esta realidad tras la pandemia? Hombre, yo creo que es un trabajo de todos, ¿no? Yo creo que es un trabajo del sector, es un trabajo de los consumidores, de la demanda,
Yo creo que la industria de transformación y conservera de productos pesqueros y de la acuicultura ha sido previsora, como le caracteriza, y por lo tanto, bueno, porque siempre se ha movido en un mercado global y marcada por flujos comerciales internacionales, y bueno, ha visto como en esta situación de la pandemia ha habido picos de demanda y esos picos de demanda pues, los ha abastecido, por lo tanto, no ha creado ningún tipo de problemática en los lineales y eso yo creo que dio tranquilidad al consumidor, que somos todos, ¿no? Yo creo que la industria lo que ha hecho bien es que inmediatamente se acomodó a las medidas de seguridad de producción en cuanto a la implementación de medidas de distanciamiento y aprendiendo cada día, porque realmente nos cogió a todos. Y al final, bueno, hemos puesto en el mercado esa dieta variada, equilibrada, nutritiva y recomendable siempre por sanas por naturaleza, que son los productos transformados, tanto congelados, en conserva, de productos pesqueros y de la acuicultura, ¿no? Yo creo que en ese sentido la industria, las empresas llegaron bien a los lineales en sus diferentes formas de presentación, con sus problemáticas, con sus claros y sus oscuros, porque efectivamente el retail pues, se ha comportado medianamente bien, pero tenemos el canal Horeca que ha estado cerrado, el gourmet delicatessen que realmente no eran momentos para esto, y la exportación que bueno, hasta marzo sí se ha movido incluso en 2 dígitos, pero que a partir de ahí veremos ahora abril y mayo cómo se ha comportado, ¿no? Yo creo que en ese sentido bueno, pues la administración, el haber considerado y el objetivo de considerar un sector sensible, tiene que tener en cuenta de cara al futuro cómo se puede revitalizar y ahí yo siempre hablo del abastecimiento de la industria transformadora, las necesidades de materia prima, que en una crisis como la actual, de tal calibre, que puede repetirse en cualquier momento y hablan algunos de que pueda haber unos rebrotes, etcétera, que yo creo que no será de este mismo calibre, pero bueno, pues es imprescindible contar con la soberanía alimentaria suficiente. Yo creo que eso es lo que realmente la industria pesquera y conservera de productos de la pesca y agricultura ha hecho durante este tiempo. En el caso de la acuicultura, Javier Ojeda, en este caso, ¿cómo es realmente la acuicultura de comienzos del siglo XXI y la acuicultura que viene en los próximos años? Y si está preparada también para abordar las demandas de los consumidores. La acuicultura española del siglo XXI. Pues en la parte de la producción, nuestra acuicultura es innovadora, es tecnológica, es moderna a la vez que aprovecha el conocimiento de actividades tradicionales que se llevan desarrollando o practicando desde hace siglos y otras incluidas las que nos vienen heredadas de la pesca, como los patrones, los rederos, en fin. Y así es la acuicultura de hoy en España, cómo se produce. Por supuesto, muy conscientes también de todo, de lo relevante que es la sostenibilidad en todas sus vertientes, ¿no? Es decir, ese trabajo responsable en cuanto al medio ambiente, en cuanto a la sociedad, pues es absolutamente fundamental y en eso estamos. Y luego en la parte de mercado, la acuicultura española del siglo XXI, aunque estemos en los principios, bueno, ya al principio se nos va quedando atrás, van pasando los años, caramba, ya llevamos casi un cuarto del siglo. Pero bueno, hacia el mercado, orientada hacia el mercado, no puedo decir otra cosa, creo que es así, atendiendo a las demandas de los consumidores, trabajando por su imagen, teniendo en cuenta la importancia de la comunicación. En cuanto al producto en el mercado, siendo conscientes de la importancia de segmentar el mercado, de que el pescado fresco y sin envasar, que es el que principalmente produce la acuicultura de peces, en este caso española, que se vende en las pescaderías sobre el hielo, pues dándole o sacando partido lo que son las marcas para que el consumidor pueda reconocerlas.
Pero bueno, en todo caso, la acuicultura española, y digo la acuicultura española porque siempre es importante distinguir la acuicultura española de la que se puede estar desarrollando en China o en países del otro extremo del mundo. Esto ocurre en muchos sectores, pero en la acuicultura, como parece que es más pequeño, pues tenemos la tendencia a pensar que lo que se puede estar haciendo en Vietnam o en China es lo mismo que se hace aquí y no es igual. Entonces yo me refiero a la acuicultura española. Entonces, bueno, somos una actividad joven y que somos también conscientes de que el conjunto del sector pesquero estamos en el mismo barco, nunca mejor dicho, que el pescado es pescado, para lo bueno y para lo menos bueno. Para lo bueno, valores nutricionales, gastronómicos y demás, pero también estamos juntos frente a las críticas, temas medioambientales, temas de seguridad alimentaria y, en fin, y toda esta cuestión de bulos y movimientos de información extraña. Entonces, bueno, estos son 4 pinceladas sobre nuestra acuicultura española en el comienzo del siglo XXI. 21, muy bien. María Elisa, tus asociados han estado en primera línea de fuego, han estado en sus tiendas y sirviendo a los consumidores que iban por las tiendas, no por los mercados. Cuéntanos un poco cómo han sido todos estos días, cómo habéis vivido la situación y qué resultado, ahora que ya se está pasando un poco el tema, ¿qué resultado obtienes tú de esta situación y de lo que se ha hecho, de lo que habéis hecho? Gracias, Ricardo. Bueno, lo primero yo quería agradeceros que hayáis organizado este foro y poner a la pesca y la agricultura junta a trabajar con mis compañeros, porque creo que pocos españoles saben que tenemos que estar muy orgullosos de toda la cadena, desde el principio hasta el final, y que España es líder desde la producción hasta el consumo, pasando por la transformación. Entonces, esta pandemia, desgraciada pandemia, que además a mí me gustaría tener un recuerdo para todas las personas que han fallecido, entre ellas 3 asociados en Madrid de pesca, también ha demostrado lo que ya sabíamos, que somos una cadena impresionante, que somos líderes y que además hemos dado una respuesta global y en conjunto impresionante. Yo me quedaría con el resumen de que mi sector está muy orgulloso de su trabajo. Entraron primero en una situación un poco de shock ante la comunicación, o sea, de repente nos encontramos todos en una situación muy inesperada, pero ellos enseguida quisieron tener una vocación de servicio al ciudadano, de que la gente pudiera seguir comprando con normalidad. Creo que la cadena alimentaria en general y la pesquera en particular nos ha dado a los españoles una cierta tranquilidad y normalidad en algo tan importante como es comer y saber que no se van a acabar los alimentos y estos tan perecederos como son el producto pesquero. Y ellos los primeros 15 días se enfrentaron a las tiendas abiertas, al abastecimiento en los mercados y en las lonjas a pecho descubierto, sin mascarillas, sin EPIs. Tengo que decir que esas fueron 15 días realmente muy angustiosos, pero aún así estuvieron abiertos, combinando la vocación de servicio al cliente con la protección de sus trabajadores, intentando seguir las pautas que les marcamos desde FedePesca desde el primer minuto. También aquí hay que poner en valor a todas las asociaciones que creo que hemos hecho un esfuerzo relevante de comunicación, de información, y tenemos que agradecer que en España la alimentación española tiene unas pautas de seguridad alimentaria tan arraigadas que esto y tan sobresalientes nos permitió enfrentarnos a este problema con cierto éxito, ¿no? Nosotros hemos sido uno de los canales favoritos para el abastecimiento durante la pandemia, pero hemos perdido toda la venta al canal Horeca. Los minoristas pueden con su licencia de minorista vender hasta un 20% a otras empresas. Obviamente este consumo ha desaparecido. A cambio hemos experimentado un crecimiento del consumo en el hogar por la cercanía, por la seguridad, por el servicio, porque hemos llegado hasta un 80% de atención por teléfono, por WhatsApp, online. Ha sido impresionante cómo han podido duplicarse al tiempo que cerraban por la tarde, es decir, cambiaron los horarios para tratar de dar descanso al personal, de dar seguridad y al mismo tiempo ampliaron los servicios hasta un 80% de servicio a domicilio, con lo cual el esfuerzo ha sido muy relevante y estamos francamente orgullosos. ¿Cómo van las ventas? Bueno, pues hemos pasado por semanas un poco como que iban alternando. En general ha mejorado la venta al consumidor final, al principio con productos básicos, solamente
destinados a alimentarse, no tenían los españoles ganas de celebraciones, pero en el último mes, las últimas 4 o 5 semanas, se ha recuperado ya algo el consumo de mariscos, de productos más gourmet, más premium, también aprovechando que al no estar la hostelería llegaban a nuestras tiendas en unos precios bastante adecuados, pues piezas muy grandes que normalmente se destinan a la hostelería. Y nada, para no ocupar más tiempo, decir que creo que esto, dentro de la desgracia que ha sido una oportunidad de poner en valor a toda la cadena pesquera y tenemos que aprovechar para seguir destacando el perfecto funcionamiento que hemos tenido. Gracias. Basilio, ¿tú sabes de dónde soy yo? Yo sí. De Segovia. Ahí no había visto yo la pesca hasta que he llegado a este mundo ni por aproximación. Y además luego tuve mucha relación con Galicia y cuando vas a zonas pesqueras ves la importancia que tiene el sector pesquero y los operadores en las zonas. Yo quería preguntarte un poco en ese sentido, que nos contaras la función que tienen todos los miembros de tus federaciones, aparte de obtener el producto, el pescado, qué importancia y qué función tienen las cofradías y los miembros de las cofradías en las zonas de pesca. Porque aquí en Madrid, por ejemplo, yo siempre digo que no se conoce. Si pudieras ilustrarnos un poquito para que la gente lo conozca un poco mejor y entienda el por qué funciona, como decía Margarita, la cadena, cómo funciona, pues estaría bien. El micrófono, por favor. Perdón, ahora sí. Primero agradecer este foro, como decía María Luisa, es importante que en algún sitio se nos dé cobertura y últimamente estamos en bastantes, pero cuantos más vayamos incorporando mucho mejor. Sí que desde luego la función de las cofradías de pescadores, primero hay que aclarar que yo en muchas ocasiones tengo que aclarar, cuando hablas de cofradías, tengo que aclarar que somos cofradías de pescadores, porque todos piensan en las cofradías de Semana Santa y no es, somos cofradías también, pero de pescadores. La función de las cofradías de pescadores siempre ha sido la misma y es, somos corporaciones de derecho público y somos un nexo de unión importante, hemos sido un nexo de unión importante, mejor dicho, entre administración y sector, que seguimos siéndolo, pero estamos yendo un poco más allá y estamos siendo también nexo de unión con otros actores de nuestra cadena. Bien sea con María Luisa, con los detallistas de pescado, con Juan Vieites, con comercialización, con producción, con la parte de conservera, o con mi buen amigo Javier Ojeda, que aunque es apicultura, nosotros ya hacíamos, aunque la gente no sepa, no digo eso, Javier, porque mucha gente cuando hablas de agricultura, a la gente de la mar, digo, se le ponen los pelos de punta y sin darnos cuenta de una cosa. Nosotros hace muchísimos años hacemos agricultura. Y si no, explícame qué son las antiguas chetarias de marisco. Ya hay cetarias de marisco aquí cerca de mi pueblo, yo soy de Burela, en Ribadeo hay una cetaria de marisco que funciona con las mareas. Cuando sube la marea se renovaba el agua, cuando bajaba la marea volvía a entrar, se vaciaba el agua que ya estaba un poco viciada. Entonces, al final hacíamos agricultura, lo que hacíamos era engordar o tener estaburado el marisco hasta que la venta nos fuese propicia. Con lo cual, la nueva idea de las cofradías de pescadores es evidentemente seguir siendo el nexo de unión entre la administración y el sector. Estamos además adquiriendo muchísimos trabajos que antes no teníamos, despachos de buques en capitanías a través de las aplicaciones telemáticas, revisiones de botiquines, solicitudes de la gente para ir al reconocimiento médico en el ISM, mientras estos estuvieron cerrados, incluso ahora que están abiertos ya, seguimos haciéndolo porque nos lo siguen demandando, con lo cual hemos diversificado mucho nuestra relación con la administración. Pero son importantes varias cosas que decían tanto María Luisa como Javier.
evidentemente es importante la imagen. Javier hablaba de la imagen y la imagen que tenemos, la imagen que teníamos los pescadores. Yo siempre digo que ni tenemos parche en el ojo, ni tenemos un garfio en la mano, ni tenemos un amor en cada puerto. Las cosas han cambiado muchísimo, gracias a Dios. Pero es culpa nuestra que la gente en el siglo XXI, que estamos cada uno en nuestra zona de residencia ahora mismo y estamos hablando como si estuviésemos al lado, algo por el calor humano, el sector pesquero no fuese capaz aún de desbancar esa imagen del pescador. Evidentemente tenemos que renovarla, tenemos que luchar conjuntamente, a brazo partido, para que diferencien nuestros productos de los productos que vienen de otros países, sin decir que son mejores o peores, pero simplemente decir que sí, que estos productos que son nuestros. Evidentemente yo nunca voy a defender lo mío atacando a los demás, evidentemente. Y me llamó la atención a lo que dijo Javier y que tenemos que ahora... ellos se han aprovechado, decía, ellos tienen los conocimientos que tienen los viejos pescadores y los rederos. Nosotros también tenemos que aprovecharnos de los conocimientos que la gente de la acuicultura que tanto estudia y tanto trabaja está teniendo, porque también al final nos va a hacer en muchas ocasiones poder trabajar de otra forma y a lo mejor coger ideas que ahora mismo no tenemos encima de la mesa. Evidentemente, la situación ha cambiado mucho en los últimos meses, desde una situación en la que cada uno salía para el mar cada día con pocos problemas sanitarios, gracias a Dios. Ha llegado el miedo esto de la pandemia. Eso ha hecho que muchas embarcaciones se tuviesen que quedar en puerto por miedo de sus tripulaciones al contagio. Gracias a Dios ya estabilizado y ya todo el mundo más o menos trabaja con más o menos normalidad. Ya tenemos EPIs con normalidad, no tenemos problema para su adquisición, con lo cual, bueno, sí que en las cofradías de pescadores debe de haber un antes y un después. Estamos trabajando intensamente en ello, y tan intensamente ha sido el trabajo que yo, sin darme cuenta, en 8 meses tendré otra vez elecciones porque ya ha pasado una legislatura, por lo cual ha sido una legislatura intensa y que espero que sirva para que las cofradías se vean de otra forma y relacionarnos con todo el mundo. Evidentemente, de la unión nace la fuerza. Yo nunca he diferenciado entre asociaciones pesqueras o cofradías de pescadores por una razón sencilla. Todos defendemos, y siempre lo digo, todos defendemos a algo que ya hace 2020 años hacía una persona, que era San Pedro, que era defender a los pescadores. Con lo cual, San Pedro ya era pescador, seguimos siendo pescadores, evidentemente de otra forma, pero sí que desde luego todos tenemos que unir esfuerzos y todos ir a una, y está demostrado que cuanto más nos unamos, mejor nos va a ir. Sí, señor. Esa es una idea que en esta casa está muy arraigada, que es la unión y la vertebración de todos los eslabones y por lo menos que se hablen, porque de ahí surgen los acuerdos. Javier Garat, yo me acordaba algún día que he hablado contigo, pero no te lo he dicho, habrá habido gente que le haya pillado en alta mar pescando, habrá gente que le haya pillado aquí en tierra. ¿Cómo han vivido el confinamiento, la pandemia, tus asociados? Muchas gracias, Ricardo. También quiero comenzar dando las gracias por la organización, además con este título Pesca generadora de empleo y riqueza en España, que todas las organizaciones que estamos aquí hemos defendido siempre, pero que muchos desconocen en muchas ocasiones. Y gracias a Carrefour por permitir con su patrocinio que se organice esto y por haber manifestado públicamente el apoyo a la flota pesquera española con sus actuaciones. ¿Cómo lo hemos vivido? Pues por un lado, con orgullo. Yo creo que el hecho de ser considerada una actividad esencial y estratégica ha generado orgullo en todos los españoles. Está claro que hemos demostrado que somos necesarios y espero que los ciudadanos del mundo también lo valoren a partir de ahora. Sí. En segundo lugar, con responsabilidad, porque hemos seguido suministrando, en nuestro caso en España, a los españoles, pero en general en el mundo, de los alimentos más saludables que existen y de la proteína animal con menor impacto de huella de carbono, de huella ambiental, y eso es algo
que seguro que los españoles y los ciudadanos del mundo lo habrán disfrutado. Con miedo, se ha vivido con miedo por los posibles contagios, por la falta de EPIs, por la falta de detección durante sobre todo los primeros meses. Ahora ya la cosa está un poquito mejor, pero al principio era horroroso. Se pusieron en marcha protocolos para garantizar la seguridad de nuestras tripulaciones y de todos los eslabones de la cadena comercial, y afortunadamente no ha habido muchos casos, ha habido algunos. Yo, igual que María Luisa mencionaba los que ha tenido en Fedepesca, nosotros lo hemos vivido muy de cerca con el fallecimiento de nuestro presidente, de Amador Suárez, una persona que estaba en perfecta forma física y que de la noche a la mañana coge la enfermedad y fallece, con lo cual hemos vivido momentos de mucha tristeza. Y también momentos lo hemos vivido con incertidumbre. La bajada de los precios en primera venta ha hecho mucho daño, ha generado mucha inquietud entre los armadores, y también por la improvisación que hemos vivido durante todos estos meses, con normas que salían cada semana y que nos volvían locos a todos. En lo que ya se refiere sobre el terreno, la flota de bajura, pues al principio fue la que más sufrió en cuanto al impacto que provocó su parada. Todo en Mediterráneo y Golfo de Cádiz, en Cantábrico Noroeste menos, pero en Mediterráneo sobre todo muchos barcos tuvieron que parar. La flota de Gran Sol ha seguido trabajando con normalidad desde el punto de vista pesquero. En cuanto a precios, si bien estuvo durante unas semanas en unas situaciones normales, desde hace 5 o 6 semanas está con un hundimiento de precios de merluza, gallo y rapé que le está provocando muchas incertidumbres. De ahí que ese apoyo, como decía Jorge, de Carrefour, es un caso concreto, pero a nosotros nos ha gustado mucho. Apoyo que diariamente vemos en las pescaderías que representa María Luisa, que han seguido apostando también por el pescado español y que también tenemos que ponerlo en valor. La flota de larga distancia, la que pesca fuera de las aguas de la Unión Europea, bien, en general ha seguido pescando con normalidad, si bien nos encontramos con serios problemas con los relevos de las tripulaciones. Hemos conseguido ya salvar parcialmente los relevos en Mauritania, los de Seychelles. Ahora espero que el próximo día 14 se pueda también solucionar el problema en Senegal, pero quedan pendientes en Costa de Marfil, en Perú, en Papete, en un montón de sitios donde tenemos gente que lo está pasando mal, una situación ya dramática, a lo mejor llevan 7 meses embarcados, con ya problemas psicológicos, con cansancio, con fatiga y con las familias en casa que necesitan ver a su gente, ¿no? Con lo cual ahí tengo que decir que la Secretaría General de Pesca y las embajadas en los distintos países nos están apoyando mucho, pero necesitamos el mayor esfuerzo posible para que eso salga adelante. Y vamos a hablar un poco de lo que ha sido las últimas semanas, vamos a hablar un poco de futuro. Voy a empezar por María Luisa. ¿Qué esperáis vosotros o cómo puede influiros en la parte de tus asociados? ¿Cómo puede influir toda la corriente de normativa verde que se está planteando en Bruselas y también aquí a nivel nacional? ¿Cómo os puede afectar? Bueno, yo creo que la apuesta por la sostenibilidad en Europa ya se está desarrollando enormemente en los últimos años, y es muy importante recordar, y aprovecho en este foro, porque con los aspectos relacionados con sostenibilidad hay mucha confusión en el ciudadano, ¿no? Y al final resulta que vivimos en uno de los entornos más seguros y sostenibles del mundo, un entorno europeo que mejor y más legisla todas las actividades económicas y por tanto la pesquera también, y sin embargo a veces tenemos dudas respecto a la sostenibilidad de nuestras actividades económicas, en este caso el sector pesquero. Respecto a la estrategia, al Green Deal te refieres con toda la estrategia de biodiversidad, etcétera. Nosotros la que más nos gusta es la de From Farm to Fork, es decir, de la granja a la mesa, porque dice cosas como apostar por alimentos justos, saludables, respetuosos con el medio ambiente, entorno saludable y sostenible, apostar por dietas saludables y sostenibles, luchar contra el desperdicio alimentario, un marco de un etiquetado de alimentos sostenibles,
un código de conducta para buenas prácticas empresariales y comercialización responsable. Y entonces, bueno, nosotros es que sentimos como detallistas tradicionales que cumplimos con todo esto. Nosotros somos comercio de proximidad, comercio que con muy poco desperdicio alimentario en nuestros puntos de venta, porque nosotros acudimos diariamente a abastecernos, con lo cual sabemos perfectamente lo que se va a vender al día siguiente. Apostamos por la economía circular porque somos mayoritariamente venta de productos a granel, con menos envases. Como antes se ha dicho, el pescado es uno de los productos más sostenibles por su escasa incidencia hídrica y de huella de carbono. Nosotros cuando acudimos a la pescadería se compra de media en España un 25%, en la pescadería tradicional, un 25% más de pescado. ¿Por qué? Por el asesoramiento, por la cercanía. Consideramos que somos una parte muy importante del fomento de los barrios, de la vida social española, del apoyo a los mayores. Entonces, todo esto nos suena a que nosotros estamos ahí y ya estamos ayudando a que los ciudadanos lleven una alimentación más basada en frescos y, en nuestro caso, de producto pesquero, y, por tanto, nos suena bien. Luego hay otras facetas del Green Deal que supongo que Javier va a explicar mejor, relacionadas con la biodiversidad y afectan más a la pesca, pero se lo dejaré a él. Y, por último, también pone de manifiesto esta estrategia de la granja a la mesa o del mar al plato la gran importancia de la investigación y de la innovación para conseguir todos estos objetivos. Y, por supuesto, nosotros no podemos más que apostar por ello, porque aunque seamos tradicionales, somos innovadores. Ya empezamos a introducir nuevos equipamientos en los puntos de venta que nos permiten hacer platos incluso de quinta gama, productos elaborados, degustaciones en el punto de venta. Y todos los aquí presentes formamos parte de la plataforma tecnológica de la pesca y de la acuicultura, la plataforma española, donde está representada toda la cadena pesquera con una clara apuesta por la innovación. Me gusta mucho lo del código de conducta responsable, porque sí que nos crea bastante problema toda esta batalla mediática y venta de lo que es sostenible y de lo que es no, los sellos privados, etcétera. Y es cierto que hay que poner en valor el enorme esfuerzo que hacen las empresas europeas con una legislación inmensa que regula todos los aspectos, los sociales, los medioambientales, los sanitarios, y bueno, siempre estamos como cuestionados. Entonces, a lo mejor ha llegado el momento de un sello institucional que nos dé amparo, porque como vendemos fundamentalmente producto a granel, no existen grandes marcas, no existe publicidad, no existe marketing, tenemos poca presencia en medios, y hoy en día se educa mucho al consumidor a través del marketing. Necesitamos el apoyo institucional también en vender o poner en valor la gran relevancia de las empresas de la pesca y de la acuicultura en España de principio a fin. Basilio, voy contigo ahora. ¿Cómo veis vosotros esta estrategia europea? Bueno, la vemos interesante, pero con preocupación. Yo daré unas pinceladas generales porque Europesh ha hecho un informe que yo entiendo que es muy necesario para el sector pesquero y que da en el punto clave. Como tenemos aquí a su presidente, pues le dejaré, ya que puedo decir que por fin somos socios de nuevo de Europesh, que lo divulgo por todos los lados a los que voy, le dejaré a Javier que explique un poco más al detalle. Lo vemos con preocupación. De todas formas, nosotros siempre vemos el mismo problema. Ayer en una videoconferencia con Izaskun Bilbao, la eurodiputada del PNV, yo le preguntaba si ella creía que los pescadores estábamos suficientemente presentes en la Eurocámara para explicarle a los legisladores lo que están legislando. E incluso le hice una pregunta que al final no me contestó, y es que si tenía un estudio económico del impacto que la norma que ellos hacen de cara a futuro hace al día siguiente de su publicación. Porque ahora estamos con el Mediterráneo, con el map del Mediterráneo, estamos con la sostenibilidad para el año, ahora el MSY, el rendimiento máximo sostenible, se alarga hasta el 2025, pero claro, es que yo hasta el 2025, estamos en el 2020, hay 5 años, yo a fin de mes,
mis marineros tienen que cobrar, pero es que mi familia y la de mis marineros mañana ya comen, y hoy también, que aún no hemos, es la 1:10, aún no hemos comido. Comemos y cenamos, además tenemos la mala costumbre de hacer 3 comidas al día. Entonces, que está muy bien, siempre nos quejamos de lo mismo, está muy bien hablar de las 3 patas, la ecológica, la medioambiental y la social, pero es que la social siempre queda al final. Entonces, la sostenibilidad ecosocial nunca se pone encima de la mesa, y yo creo que es importante. Y somos partidarios de dar un paso más. Como dice María Luisa, somos proactivos y siempre estamos innovando, nos adaptamos, demostramos que somos adaptables al medio, y hace muchos años que somos adaptables, pero a la normativa es complicado. Yo hace mucho tiempo que digo que un pescador, un patrón, cuando está en la mar, simplemente sabe, con ver la mar ya sabe de dónde le va a venir la siguiente ola, si le va a venir por babor, por estribor, y cómo tiene que coger el barco esa ola, si tiene que bajar velocidad de revolución o no. Pero tenemos un problema más grande. El mayor temporal lo tenemos al llegar a puerto, que el temporal que tenemos burocrático no sabemos de dónde nos cae. Y decíamos en la conversación que todas las semanas tenemos normativa, todos los días tenemos normativa. Incluso yo me acuerdo de una que ha salido recientemente, importante para muchas cofradías, como es la modificación del artículo 103.c de la Ley 2/2001, en la que algo tan importante que llevaba mucho tiempo pidiendo, que es que las ventas de productos bivalvos que sean inferiores al 10% de todo lo que se vende en el día pase de considerarse sanciones graves a considerarse sanciones leves, sobre todo porque, entre otras cosas, a las cofradías no le permitían ir a ayudas FEM. Pues esa normativa ha salido camuflada como ya no me acuerdo, como que disposición final en unas medidas COVID. Es que tenemos que estar todos los días no mirando, sino buceando. Ya ni las alertas que tenemos todos en el BOE te sirven, porque te salte. Desde luego yo no tengo alertas para ayudas COVID, para medidas COVID, no ayudas COVID, y esto estaba en una medida de COVID. Entonces, es muy complicado. A pesar de eso, seguimos trabajando, evidentemente. Como decía María Luisa, todos los presentes estamos presentes en la PETEPA, y es una buena demostración de que estamos unidos, de nuevo vuelvo a repetir, en una línea común, que es defender a los pescadores y a nuestra empresa de la transformación. Por alusiones a Europeche, Javier, vuestra posición con respecto al Green Deal. Pues además de suscribir lo que han dicho María Luisa y Basilio, el otro día en el foro que organizasteis con las organizaciones agrarias, que estuve atento escuchando, hubo una frase de uno de ellos que me llamó la atención y que me hizo reflexionar sobre algo que está ocurriendo también en la pesca. Es la política de escaparate verde de la Unión Europea. Exactamente lo mismo que ellos criticaban en el mundo agrario, está pasando en el mundo pesquero. Parece que queremos exportar la deuda ambiental de la Unión Europea a terceros países en desarrollo, ponernos aquí todas las trabas del mundo, y que al final acabemos consumiendo el pescado que viene de fuera, que ya se han limpiado las manos, han limpiado su conciencia, y aquí somos todos estupendos, pero no vamos a tener producción europea como sigamos en la línea que seguimos. ¿Y por qué decimos esto? Porque la estrategia de biodiversidad, que, como decía Basilio, para nosotros ha sido decepcionante, no se reconoce para nada todo el trabajo que hemos realizado hasta ahora, como si todos los males que existieran en los océanos fuera por culpa del sector pesquero. Y eso no es así. Se demuestra en los últimos años que se ha producido un grandísimo avance en la gestión de la pesquería de la Unión Europea, o gestionada por la Unión Europea. En el caso del Atlántico Nordeste, los datos que da la propia Comisión es que tenemos un 50% más de peces en el océano Atlántico de lo que teníamos hace apenas 6 o 7 años. Casi todas las poblaciones que gestiona la Unión Europea ya están en rendimiento máximo sostenible, que es el objetivo que persigue la Unión Europea con su política pesquera común. En el Mediterráneo es verdad que todavía no hemos conseguido eso, pero lo conseguiremos, no tengo ninguna duda.
Y todo ese trabajo que estamos haciendo, que ha supuesto mucho sacrificio, desguace de un montón de barcos, yo siempre recuerdo, cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea teníamos 22.000 barcos. A 31 de diciembre del año 2019 no nos quedan más que 8.884. Esa reducción ha supuesto que se ha perdido un montón de empleo, un montón de riqueza, un montón de actividad en todo lo que está relacionado con el barco, la lonja, la actividad comercial, la transformación, etcétera. Y eso no lo tienen en cuenta. Por eso decimos que se debe hacer. En segundo lugar, la Comisión Europea está proponiendo cerrar el 10% de los mares de la Unión Europea, también lo hace extensible al resto del mundo, con ninguna actividad pesquera y proteger el 10% restante hasta llegar al 30%, con limitaciones para la pesca. Nosotros estamos completamente en contra de esa cifra arbitraria de un 30%, que queda muy bien desde el punto de vista del marketing, con en el año 2030 conseguiremos un 30% de áreas marinas protegidas, pero que no tiene ninguna base científica y que lo único que va a hacer es destruir empleo, destruir riqueza y además que tengamos menos producción, en nuestro caso, española o de la Unión Europea. Si estamos conformes con que se establezcan áreas marinas protegidas allí donde sea realmente necesario, donde los científicos lo demuestren, lo recomienden y con la participación plena desde el primer momento. Hay otro tema que nos ha dejado mal y es que quieren prohibir el arte de arrastre, arte que es fundamental en la Unión Europea y en el mundo. De la producción española que está en torno de captura, unas 900.000 toneladas y el 1.000.000 de toneladas dependiendo del año, unas 300.000 vienen del arrastre. Y además de especies que si no, no se podrían capturar de otra manera. Vamos a suponer la gamba roja del Mediterráneo o la gamba la gamba blanca de Huelva, por ejemplo, o del Golfo de Cádiz, por decirte alguna, o el fletán negro. Hay muchas especies que solo se podrían capturar con el arte de arrastre. Arte que está ya hoy en día muy bien regulado, que trabaja sobre fondos de limo, de arena, de fango y no en ecosistemas marinos vulnerables y, por lo tanto, no sé por qué ese empeño de cargarse al arte de arrastre, que además genera un montón de empleo y es el que da vida a un montón de lonjas de las que tenemos en España. Sin el arrastre, muchas lonjas no podrían vivir exclusivamente de la captura de la flota de artes menores, por ejemplo. Luego, por otro lado, nos sorprende que toda la carga va contra el sector pesquero, no dicen nada ni de la energía, del petróleo, del gas, del transporte marítimo, del turismo, de todos los otros actores que compiten por los recursos naturales y que además tienen un impacto en el medio ambiente. De eso no se menciona nada. Al que se menciona es a la energía eólica, que lo que se pretende es promoverla incluso en esas áreas marinas protegidas que nos quieren a nosotros, de donde nos quieren a nosotros echar, como si poco tuviera ningún impacto medioambiental el establecimiento de esas empresas en esos lugares. Y no estamos para nada en contra ni de la energía eólica, ni del gas, ni del petróleo. Lo que sí queremos es que a cada uno se le haga sus impactos y cada uno tenga en esa gestión espacial de los océanos tenga su sitio. Lo que no queremos, en definitiva, es que nos echen de los mares para que vengan los otros a ocuparlos. Por eso queremos objetivos proporcionados, racionales y alcanzables, que sean viables y no algo que al final nos conduzca a la desaparición. Y un impacto, un estudio del impacto que tendría desde el punto de vista económico la aplicación de esa medida. ¿Qué supondría en términos de empleo, en términos de empresa, en términos económicos? ¿Qué supondría hacer eso que están planteando? Por eso, sencilla y llanamente, y así termino, lo que le hemos pedido es al Parlamento y a los Estados miembros, al Consejo, que le den una patada a la propuesta, se la devuelvan a la Comisión y le digan que hagan bien la tarea. Javier Ojeda, en relación a este tema, la misma pregunta, pero nos ha llegado otra también por ahí, por el chat, que dice: ¿qué papel cree que tendrá la acuicultura de España dentro de la nueva PAC y dentro del Green Deal? ¿Debería la Administración potenciar este sector? Bueno, respondo, sí, al final es lo mismo. Vamos a ver, todas las personas que estamos aquí en el panel nos manejamos habitualmente con la normativa europea. Y este pacto verde, este nuevo pacto verde que trae bajo el brazo la
la presidenta de la Comisión Europea, realmente nos cuesta, a mí en concreto me cuesta muchísimo saber si es una virguería, un prodigio innovador de la gobernanza de la Unión Europea o si es un bluff, ¿no?, repintado de verde, que va a acabar consiguiendo acabar con la producción primaria en la Unión Europea. El otro día hablando del campo, bueno, hoy hablando del sector de los productos acuáticos. Es muy difícil saber ahora mismo, por lo menos desde nuestro punto de vista, si la pelota va a caer de un lado o del otro de la red. A ver, la situación es diferente en la acuicultura que en otros sectores. Queremos ser positivos, queremos pensar que sí, que esas nuevas estrategias podrán servir para tener una mejor Unión Europea, una mejor economía y demás, pero no va a ser fácil. Hay un resquicio, o sea, vamos a ver, una de las cuestiones que más nos preocupa a los productores primarios en la Unión Europea es la competencia con productos importados. No cualquiera, porque a ver, la competencia es esencial para mantenerse en forma y para ser competitivos. Pero es que ocurre que hoy en día uno puede ir a un mercado en la Unión Europea de tomates, melocotones, melones, pescado y encontrarse ahí productos que no habrían sido legales de producir en esas mismas condiciones en las que ha sido producido, no habrían sido legales producirlos dentro de la Unión Europea, ¿no? Se permite producirlos en unas condiciones fuera e importarlos a la Unión Europea cuando no se permitirían dentro de la Unión Europea. Eso crea unas dificultades de competitividad muy difíciles de superar. Es decir, hace falta una mayor igualdad de condiciones, de reciprocidad en las obligaciones que tienen que tener los productores, ¿no? Y eso, bueno, la estrategia de la granja a la mesa lo presenta y lo toca. Pero claro, ahí, como siempre, lo importante va a ser la aplicación. ¿Cómo se va a aplicar eso en la realidad? Y ahí es donde nos preocupa especialmente y ahí es donde en el caso de la acuicultura vamos a poner el máximo esfuerzo, ¿no? Para no quedarnos fuera de juego, como tantas veces nos hemos ido quedando fuera de juego, y al final, pues eso, convertiremos la Unión Europea en un precioso jardín en el que además nosotros, el ciudadano europeo, no va a tener dinero para irlo a visitar, ¿eh? Porque es decir, la Unión Europea no puede quedarse sin producción, sin actividad económica. No podemos convertirnos en el escaparate medioambiental del mundo mundial. Y esa es una de nuestras esperanzas, que se vea claramente eso. Es decir, hoy en día el desarrollo de Asia, el desarrollo de otros muchos lugares en el mundo está dejando a la Unión Europea atrás, ¿no? Y lo vemos en países como España, que es que al final no hay dinero ni para hospitales, ni para buenas universidades, ni para nada. Entonces hay que fomentar o apoyar el desarrollo económico sostenible medioambientalmente, por supuesto, integrado al medio ambiente, sin duda, responsable, sin duda, y luego toda la vertiente social. Pero no nos dejemos a nosotros mismos fuera de juego. Y Juan, a la industria transformadora ya aquí en tierra, ¿cómo ha visto esta presentación del Pacto Verde por parte de la Comisión Europea? Bueno, yo creo que efectivamente el Pacto Verde Europeo visualiza lo que es una Europa referente en sostenibilidad, ¿no? Con todos sus problemas y todas sus ventajas, ¿no? Yo creo que, bueno, que genere empleo y que inversión y +D, etcétera, bueno, es un nuevo modelo económico que además incluso la banca, y yo que participo en algún consejo de algún banco, pues realmente es importantísimo, pero la sostenibilidad es un concepto bastante complejo de aplicar, ¿no? Sencillo de comprender, pero muchas veces muy complejo de aplicar, ¿no? Y eso conlleva el que la estrategia esta de Mar a la Mesa, que está muy bien, que me parece un enfoque interesante, yo creo que es mejorable. Es mejorable sobre todo desde el punto de vista de seguridad alimentaria, de nutrición, de desarrollo de mejores prácticas, incluso un poco más ambicioso en cuanto a lo que es la mera trazabilidad, ¿no? Cómo mejorar nuestros procesos, nuestra forma de trabajar,
la industria, maximizando lo que es el valor añadido y minimizando nuestro impacto medioambiental. Yo creo que son conceptos que realmente la sociedad actual está demandando y que yo creo que de cara al éxito en los modelos empresariales del siglo XXI o futuro, yo creo que me parece que es una refrenda mejor, ¿no? Con todas las complejidades que tiene, ¿no? En todo caso, nuestro objetivo siempre es, con todo ello, es revitalizar el mercado, ¿no? Renovar los lineales sobre la base de la salud, la calidad, etcétera, etcétera, valiéndose de la tecnología y con una estrategia como eje central yo diría, de valor diferencial, basados en innovación, diferenciación, transparencia, comunicación, como ventaja competitiva, ¿no? Yo creo que esto viene a añadir la estrategia del Pacto Verde Europeo algo más. Y bueno, yo creo que para mejorar de cara al futuro, yo creo que hay que pensar también en la competitividad y la rentabilidad de las empresas. Y eso conlleva, bueno, mejorar el acceso de consumidores de todo el mundo, no solo de productos, sino también del modelo de organización y de procesos productivos y, bueno, acelerando lo que es un proceso de reinversión que viene muy, muy, muy acompasado con lo que es el Pacto Verde Europeo, ¿no? Nos vamos a hacer algunas preguntas del chat. Preguntaban por aquí porcentaje de acuicultura con respecto a la producción total pesquera. Javier. Micro. Me has pillado fuera de juego, que me han llamado aquí, me he despistado. ¿Cuál era la pregunta? Perdón. Preguntaban por aquí que cuál era el porcentaje de producción de acuicultura frente al total de producción de pescado en España. Vale, en España, pues como un 23-24%, comparando la producción de acuicultura frente a la producción de la pesca. Pero bueno, yo lo que entiendo, a la gente no lo suele, a ver, eso es una cifra que no dice mucho en la cabeza. Lo que quiere es, si va al mercado, cuánto es de acuicultura o cuánto es de la pesca o qué. Quiero decir que no es sencillo, no es sencillo. A nivel mundial, sí es cierto que la acuicultura ha ido creciendo con los años, sobre todo en Asia, sobre todo en China. En China es el gran país pesquero de pesca, el gran país acuícola de acuicultura del mundo y casi todo ocurre allí. Pero a nivel global, el 52-53% proviene de los productos acuáticos, provienen ya de granjas en lugar de ser capturados. Capturados. Pero si uno va al mercado en España, podemos hablar del 25% de productos provienen de acuicultura. Pero al final eso tampoco es importante, porque cuando uno va al mercado, la gente no va a decir, hoy compro un producto de acuicultura, o compro no sé, de pesca. No, uno va a comprar pescado que es sano, que es nutritivo, que le va a sentar bien y que está muy rico, ¿no? Y si ha sido producido en España, pues mejor, le vamos a decir. Entonces, cuando uno va, no va con esa idea en la cabeza. Es decir, está bien como un porcentaje, como un número para tener una referencia por dónde van, pero lo que queremos es que se coma más pescado, que es muy sano, que tiene un precio muy competitivo. Y lo que no puede ser es que empiecen a aparecer sucedáneos de pescado que no tienen nada de pescado vendiéndose como pescado, pensando que va a tener los mismos valores nutricionales, o que se deje de comer pescado para comer carne, por ejemplo. A ver, con permiso de nuestros amigos productores de ternera y demás, que son muy colegas míos también, ¿no? Entonces, bueno, en eso es donde tenemos que estar, porque el pescado, ya lo dije yo creo que al principio, cuando dije, pescado, pescado. Y cuando uno va a comprar, ¿qué es lo que quiere? Pues el precio, normalmente la frescura y la calidad. Y luego el resto, pues son cuestiones muy importantes, pero no tanto. Entonces, lo que trabajamos mucho, y yo creo que eso estuvo muy bien acertadamente comentado por Luisa, y aquí estamos todos juntos. Y hay varias entidades, hay varias organizaciones, pero sobre todo una plataforma tecnológica que es muy importante, porque eso es innovación, eso es lo que nos va a llevar hacia adelante. Y ahí estamos todos. Ahí está Basilio, ahí está Juan, ahí está Javier y está María Luisa. Lo digo por el orden con el que yo veo aquí en su cámara, ¿no? Más muchísima gente más, ¿no? Y además la presidenta es Luisa. Y somos muy innovadores y vamos a salir adelante, ¿no? A pesar de todas estas dificultades que vamos teniendo. Entonces, ahí es donde, si vamos para adelante en los pescados en general, nos va a ir bien a todos.
Y yo creo que ese es un concepto muy, muy interesante. Un día te vamos a invitar, Ricardo, a que vengas a hacernos una entrevista allí en una de las reuniones de PTEPA, de la Plataforma Tecnológica Española de Pesca y Acuicultura. Perfecto, yo encantado. Una de las tendencias que se está viendo, sobre todo durante el confinamiento duro, es la tendencia a adquirir productos locales por la vía que se podía. María Luisa, ¿cómo habéis vivido vosotros esto? Y luego, si queréis intervenir cualquiera, ¿pensáis que es un tema que se va a potenciar en el futuro? Y si en vuestro caso es viable, claro. Bueno, nosotros yo creo que un fuerte de las pescaderías tradicionales, aunque hay productos de otros países, porque no todas las especies se producen en España o se capturan por la flota española, estoy pensando en una muy concreto, pero en general yo creo que la pescadería especializada apuesta mucho por los productos nacionales, ¿no? Tanto de agricultura como de pesca, tanto de crianza en nuestros mares con la flota española, con Cepesca y con Basilio. Nosotros colaboramos permanentemente y tenemos una relación fantástica. Ojalá, yo creo que esta es una gran oportunidad. Llevo muchos años diciéndolo, que no existe una coherencia entre lo que pedimos como consumidores y lo que pedimos como ciudadanos. Como ciudadanos queremos todos los derechos, queremos todas las garantías, obviamente queremos tener nuestra protección social, seguridad social, etcétera. Queremos que los productos sean muy seguros, que sean muy sostenibles, pero luego cuando vamos a comprar no estamos apostando por esos derechos sociales si nos fijamos solamente en el precio y buscamos una política de low cost, ¿no? De bajo precio, que no puede garantizar todas esas exigencias que queremos como ciudadanos. Entonces hay que tener una coherencia entre ser consumidor y ser ciudadano, y hay que distinguir también entre precio y valor. Yo, sinceramente, siempre lo he dicho, creo que el pescado no tiene el valor que merece. El pescado, cuando tú conoces la cadena, no tiene el precio que merece. O sea, ese precio no recoge su valor. Cuando tú conoces en profundidad la cadena, te das cuenta de que es que el pescado es barato. O sea, el pescado, para lo que hay detrás y el esfuerzo que supone y todos los procesos que tiene, la rapidez con la que funciona, en el caso del producto fresco, no tiene el precio adecuado bajo nuestro punto de vista. De hecho, nosotros cuando los precios son bajos, que se ha vivido en esta pandemia, a veces unos bajones de precios en ciertos productos, como bien ha dicho Javier, por circunstancias que no tienen que ver con la pescadería, o sea, que es por los mercados en general, ¿no? Y europeos. No es donde estamos cómodos, porque tú hacia el consumidor luego no puedes defender cuando ese precio se incrementa un 30%, es decir, la gente está perdiendo la referencia de un precio justo para el valor que tenemos detrás. Entonces yo le pediría, yo llevo muchos años diciendo a los consumidores que más importante de a quién votamos cada 4 años, bajo mi punto de vista, es dónde nos gastamos nuestro dinero cada día. Entonces, tenemos muchas opciones, pero tenemos que hacer una reflexión de qué tipo de sociedad queremos y cuando compramos también votamos. Y yo lo digo muy a menudo y tendremos que empezar a ser coherentes como consumidores, porque si no estamos apostando por una economía que cada vez va a tener menos márgenes, que cada vez los salarios van a ser más precarios, que cada vez podremos asumir menos toda esa ingente legislación que cuesta muchísimo dinero aplicarla. Entonces vivimos como situaciones contradictorias y compartimos en el mercado bueno, pues productos y formatos y tal que tienen que tener unas grandes exigencias, o luego productos que a lo mejor no, que bien ha dicho Javier Ojeda, no podrían producirse en Europa. No sé si he contestado a tu pregunta, pero yo sí espero que la apuesta por la proximidad, la apuesta por volver a darle a la alimentación la importancia que tiene y por un consumidor que sea más consciente de lo que hay detrás de cada producto pesquero es muy importante. Me gustaría decir algo, Ricardo. Sí. Yo iría, aparte de nuevo suscribir lo que dice Luisa, iría un poco más allá. En el mercado de los productos pesqueros y acuícolas en España y en general en la Unión Europea somos deficitarios. La producción nacional no es suficiente y necesitamos importación. Dada la situación en la que estamos ahora mismo, donde nos metemos ya
de lleno en una hecatombe económica, una crisis posiblemente sin precedentes en los últimos años. Hoy recibía la noticia que incluso Inditex iba a cerrar entre 1.000 y 1.200 tiendas en el mundo. Si Inditex va a hacer eso, es que la cosa se está poniendo muy fea, muy fea. Entonces, dada esa situación, yo creo que una de las lecciones que tenemos que aprender de toda esta crisis es, primero, vamos a darle prioridad a la producción producida por las empresas españolas, que tenemos los mejores estándares y los más altos del mundo. Y eso es garantía de seguridad alimentaria, de cumplimiento de las normas, desde el punto de vista sanitario, desde todos los puntos de vista. Vamos a sacar a España adelante apoyando a nuestras empresas españolas que trabajan en España y que trabajan en un montón de sitios del mundo para que esto vaya bien. Como no va a ser suficiente para dar de comer a todo el mundo, en segundo lugar, demos preferencia a las importaciones de países que tienen unas reglas del juego similares a las nuestras y que sabemos que cumplen con esos estándares, por lo menos que tienen esos estándares. Y en tercer lugar, intentemos dar la espalda a aquella producción que viene de países donde esas condiciones no se cumplen. De esa manera estaríamos favoreciendo, por un lado, a la producción española y, por otro lado, impidiendo que entren los productos que no deberían entrar en el mercado y que nos hacen una competencia desleal brutal y que al final acaba produciendo un efecto muy serio, grave para nuestras empresas, que es reducción de precios, en nuestro caso en primera venta, en el caso de los otros sectores en sus respectivos mercados. Ajá. Otra pregunta para Javier y para Juan y para Basilio. Os la lanzo a los dos. Preguntan, ¿cómo ha afectado el cierre de la hostelería a cada uno de vuestros sectores, digamos ahí? Y luego también a Javier por añadidura, Javier Ojeda, por la parte de agricultura. Para la industria, el canal Horeca supone entre el 25 y el 30%. Por lo tanto, es una parte muy importante que en cierta medida a través del retail, hemos equilibrado algo, pero que sigue habiendo un decalaje importante, ¿no? Por tanto, realmente la importancia del canal Horeca es fundamental, todo lo que es hostelería, restauración, etcétera. Y eso es una de las sombras que tenemos en el sector durante esta pandemia y que, bueno, por eso decimos que tenemos que incentivar la demanda del consumo y, aparte de la parte de políticas de crecimiento económico, pues liquidez a las empresas para obtener mejores rendimientos, etcétera, ¿no? O sea, disponibilidad, pulso financiero adecuado para evitar que las empresas puedan cerrar y que cada vez tengan una mayor productividad, ¿no? Yo creo que en lo que se estaba diciendo, pues desde mi punto de vista, yo creo que el level playing field es muy, muy importante. O sea, cumplimiento de normas, vigilancia y control. Yo creo que eso es fundamental para todos y para que las reglas de juego sean igual para todas. En eso yo insistiría en que es necesario que las administraciones tengan una buena vigilancia y control y así estaremos defendiendo a nuestras producciones. Pero ya no solo aquí, sino a nivel europeo, porque de nada vale que nosotros cerremos nuestro mercado si después resulta que a nivel europeo puede entrar con libre circulación de mercancías a cualquier sitio, ¿no? Y además lo que podríamos hacer es perjudicar a nuestros propios sectores y no revitalizar el mercado siempre con la libre competencia, ¿no? Que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Basilio, ¿cómo os ha afectado a vosotros ahí a pie de finca? Muchísimo. Nuestro gran consumidor, sobre todo de los productos de más valor económico, es el canal Horeca. Este cierre nos ha quebrado. No tenemos hecha aún una estimación de las pérdidas de ingresos, pero basten dos ejemplos, uno del Mediterráneo y otro de aquí del norte, cuando en la primera semana ya de estado de alarma, hablando con el patrón mayor de Santa Pola, Ángel Luchoro, me decía que el año pasado, por las mismas épocas, la gamba roja se vendía entre 80 y 100 euros y esa semana había ido entre 3 y 10 euros. O aquí en el norte, cuando una lubina de cierto porte, cuando ya te pesas ya 6, 7, 8 kilos,
aquí ya le llamamos un robalo, que te puede ir a 30 o 40 euros y te salva el día una embarcación de 2 personas, venderla a 5 o 6 euros es importantísimo. Yo digo gráficamente siempre que la gente de la mar nos caía una lagrimilla cuando cogíamos un pescado de estos buenos. Primero nos caía una lagrimilla de alegría porque un pescado de estos buenos te salvaba el día, a ti y a tu tripulación, y ahora te caía una lagrimilla de tristeza diciendo dónde voy a meterlo, porque en muchas ocasiones ni te lo quería comprar. Entonces, el canal Horeca para nosotros es importantísimo. De hecho, estamos muy atentos a cómo va evolucionando este canal Horeca, sobre todo en determinadas pesquerías muy concretas de mucho valor. En Galicia las mariscadoras, sin ir más lejos, estuvieron cerradas desde el primer momento, porque al estar cerrados estos canales, tanto bares como restaurantes, por desgracia los pescaderos de a pie, que trabajan con la gente todos los días, no soy capaz de absorber toda la producción. Entonces, si el canal Horeca funciona bien en verano, tendremos un verano un poco más o menos normal. Si el canal Horeca funciona mal en verano, será un absoluto desastre, porque la mayoría de las embarcaciones van a productos que tienen muy buen precio, y si no hay precio, evidentemente será un desastre. Nos quedan 40 minutos, hay unas pocas preguntas. Javier, si querías añadir tú algo del canal Horeca, que entiendo que os afecta bastante. Sí, bueno, algo rápido. A ver, la magnitud del abismo que se abre con el cierre del turismo y de los restaurantes en España, el desastre social y económico es sencillamente impresionante. O sea, está siendo un desastre total. Nosotros somos proveedores para una pequeña parte de esa actividad económica, pero es que en un país como España, que es el segundo del mundo en cuanto a visitantes que vienen, que comen, que gastan, es absolutamente tremendo, y recemos para que se resuelva pronto. De la acuicultura, pues del 35% depende de las especies y de las tallas, el 35% aproximadamente iba a los restaurantes, a los hoteles, a esto, y eso se ha cerrado. Es cierto que a nivel supermercado, pescadería, se ha ido incrementando en las últimas semanas, porque ahora ya se mide semana a semana, la compra de productos de pescado fresco, en este caso, de todo, pero ha ido incrementándose, y no da para tapar eso ni de broma. Entonces, hasta que no se recuperen los hoteles, los restaurantes, vamos a estar en una situación tremendamente precaria y que quita el sueño a todo el mundo. Preguntan por aquí, ¿cómo afronta el sector el problema de la contaminación de las aguas por microplásticos y su acumulación en la cadena trófica? No sé quién. Pues yo, si quieres. Y yo. Luisa, empieza tú, Luisa. No, empieza tú, Javier, que yo voy al final de la cadena. Bueno, es una realidad que hay un problema de contaminación, no solo de plásticos, sino en general en los océanos. Y también es una realidad que la gran mayoría de esa contaminación y de esos plásticos no está provocado por la actividad pesquera, está provocado sobre todo por las actividades en tierra. Y eso es importante que la gente lo sepa, y que las autoridades, los gobiernos locales, autonómicos y central, tomen medidas para evitar que toda esa porquería llegue a los océanos, porque al final todos nos vemos perjudicados, no solo el medio ambiente, sino también los que vivimos de esos recursos naturales. En segundo lugar, yo creo que, si bien es un problema, no es tan exagerado como algunos están diciendo. La frase esa que ahora mismo todo el mundo dice, de que en 2050 habrá más plástico que pescado, eso salió de un informe que hizo un científico un día y que haya quedado, pero que la propia FAO nos dice que no tiene ningún fundamento y que no es así. Con lo cual, hacer ya de toda la propaganda que también vemos en muchas ocasiones sobre el tema del plástico. Y en tercer lugar, es una realidad que sobre todo los barcos arrastreros, otros artes de pesca también, pero sobre todo los arrastreros, están limpiando el fondo marino día tras día de toda esa porquería que llega a los océanos. Y que gracias a los acuerdos que tanto las cofradías como las asociaciones de armadores, las organizaciones de productores
han llegado con determinadas entidades y lo que se llama, están haciendo realidad lo que se llama la economía circular. Se está trayendo todo ese plástico y demás basura, se está llevando a los puertos, se está clasificando, se está reciclando y se está transformando en ropa, en gafas de sol, en un montón de iniciativas diferentes en las que nosotros como sector pesquero estamos involucrados. ¿Y qué más? Bueno, y otra cosa muy importante y es que todavía no existe ni un solo estudio científico que diga que es malo para la salud el consumir un pescado porque ese pescado a su vez se haya alimentado en un momento dado de microplástico. Normalmente ese microplástico se queda, para que nos entienda todo el mundo, en las tripas y las tripas no nos la comemos. Con lo cual, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, podemos tener los consumidores la tranquilidad de que aunque exista ese microplástico en los océanos, los peces, los pescados que nos estamos comiendo, pescados y mariscos, no lo van a tener y no vamos a tener ningún problema de salud. Luisa, apuntando. Bueno, totalmente suscribo todo lo que ha dicho Javier. Además, nosotros precisamente ahora estamos preparando un manual de microplásticos porque una vez más aquí perdemos la batalla de la comunicación en el sector pesquero. Por supuesto, es un problema gravísimo, el 80% se genera en tierra, como ha dicho Javier, y el sector pesquero es una víctima de que esos plásticos acaben en el mar, ¿no? Entonces, lo importante es evitar que lleguen. Como bien ha dicho Javier, pero claro, luego circulan por ahí unos vídeos en internet con los plásticos y en la televisión y tal, que al final parece que el problema es comerse un pescado en vez de que estemos llenando nuestros mares de plásticos cuando el 80% proceden de tierra y proceden de otros sectores. Yo no quiero demonizar a ningún sector, pero por ejemplo el textil es uno de los sectores que más está contaminando de microplásticos los mares, ¿no? Y como bien ha dicho Javier, no existe ninguna evidencia científica que pueda relacionar problemas para la salud y además los microplásticos fundamentalmente tenemos un problema por inhalación más que por comer alimentos, es decir, que hay microplásticos por el desgaste de las ruedas en las grandes ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es un nuevo punto que perjudica al consumo de los productos pesqueros cuando realmente no está el origen para nada en general por el sector pesquero. Entonces, también nos toca aquí comunicar muy bien y explicar muy bien. Ricardo. Sí, ¿puedo hacer una pequeña intervención sobre esto? Sí, claro. Rápido. A ver, suscribo lo que ha comentado mi tocayo y Luisa, pero quiero hacer un comentario adicional. Vamos a ver, los plásticos no deben taparnos de ver la realidad de la contaminación del mar. Es decir, esta pregunta ha salido en lugar de otras porque está en la boca de todos. Y eso es un problema, porque los problemas de los océanos no son los plásticos. Los plásticos salen bien en las fotos, junto a una tortuga, además. No es eso. O sea, el primer principal problema de los mares es la eutrofización de las aguas. Es lo que está pasando en la manga del Mar Menor. Eso ocurre a dimensiones enormes en el mar y quedan sin oxígeno y se muere todo. Eso es el principal problema. Y el segundo es la acidificación y el incremento de la temperatura, que está produciendo ya unos daños en los arrecifes de coral, en bancos de pesca, inmensos. Claro, en las fotos cuesta más, ¿no? Entonces, a la hora, vamos a ver, la ciencia se financia en base a los recursos públicos que se le meten. Y los recursos públicos se dirigen muchas veces no por criterios puramente científicos, sino de presión social. Y para nosotros es muy importante comunicar esto porque queremos que se solucionen los problemas de contaminación del mar que provienen de la tierra, no del mar, ¿no? Entonces, limpiando todos los plásticos del mar, no se van a arreglar los problemas del mar. Por lo tanto, quería hacer ese pequeño inciso. Gracias. Hablando de seguridad alimentaria, se hablaba antes también. Preguntan por aquí cómo pueden nuevas tecnologías como el blockchain, por ejemplo, ayudar a garantizar la calidad, el origen, la seguridad alimentaria de los productos pesqueros. Juan, Javier, Luisa. Yo creo que efectivamente puede ayudar de una manera muy importante. Yo creo que todo el tema de las nuevas tecnologías, el blockchain que está cambiando, porque eso hay varios cambios ahora relacionados con las nuevas tecnologías,
Y yo creo que para el tema de la trazabilidad y todas estas cuestiones relacionadas con seguridad alimentaria, pues juega un papel muy relevante, ¿no? Y cada vez más va a jugar un papel mucho más relevante, ¿no? Y yo creo que ya en las empresas se está empezando a utilizar de una manera importante, ¿eh? Sí. Pero Bueno, yo creo, Ricardo, bueno, no, Javier, perdona, sigue. no, habla tú, antes hablé yo antes hablé yo primero, habla tú. Bueno, el blockchain es una tecnología que está ahí, que puede servir para determinados productos, para un extra de seguridad en la transmisión de trazabilidad, pero realmente de forma masiva yo no creo que sea la solución a la trazabilidad, que simplemente con hacer una transferencia electrónica de datos vinculada al lote es suficiente, ¿no? Otra cosa es para ciertos productos que de verdad quieras tener unas garantías. Yo creo que el blockchain está más vinculado a transacciones de otro tipo, aunque en alimentación hay varias iniciativas, creo que Carrefour tiene alguna con la merluza del Celeiro y existe alguna en pollo también, pero bueno, bajo mi punto de vista no va a ser la tecnología masiva que se aplique en trazabilidad alimentaria. Puedo estar equivocada, ¿eh? En mi opinión, Ricardo, lo más importante de todo esto es garantizar la trazabilidad de los productos pesqueros y acuícolas. Y el blockchain es una herramienta más disponible para los productores, para los comercializadores, para toda la cadena, para todos los eslabones de la cadena. Es una herramienta que ya existe, que ya se ha probado con éxito. Tenemos el ejemplo, además coincide con los actores que se mencionaba antes, Puerto de Celeiro con Carrefour, llegaron a un acuerdo, pues, me parece que fue el año pasado, y a través de blockchain, una determinada producción la están comercializando por esa vía. Nosotros comenzamos también hace un año y pico a desarrollar un proyecto piloto en el ámbito de la pesca y la comercialización de tiburones, por ejemplo. Y ahí estamos. Sé que en otros lugares del mundo, con pesquerías de túnidos, también se está haciendo. La primera vez que yo oí hablar de un caso concreto de esto fue en Bangkok, en la conferencia del atún de Bangkok, donde uno de WWF presentó un ejemplo de esa trazabilidad, de ese blockchain en una pesquería de túnidos del Pacífico. Bueno, pues eso está ahí. Es una herramienta que se podrá utilizar o no, pero lo más importante es que se garantice la trazabilidad, un buen etiquetado para que los consumidores podamos saber desde el origen hasta el final de dónde viene el producto. Si me permite, Ricardo, yo en este tema, sin duda que mejorar la trazabilidad siempre es interesante, pero el nivel de trazabilidad de los productos acuáticos en España es muy alto, es muy bueno. Y salvo casos puntuales, no hay ningún problema para que todos los componentes de la cadena de valor sepan lo que están comprando. Pero ojo, donde sí hay un problema es en la información que recibe el consumidor. Ahí sí hay que darle una solución. Especialmente en los restaurantes. Ahora están cerrados, mala suerte, o sea, mala suerte me refiero, desafortunadamente, pero están cerrados. Pero cuando se reabran los restaurantes, es importante que cuando uno va a un restaurante y compre un pescado, sepa exactamente qué está comprando, cuánto está pagando. Ciertamente en las pescaderías, en los supermercados ha mejorado mucho. O sea, es una cuestión que se lleva trabajando mucho tiempo y todos lo hemos hablado y se ha ido mejorando. En el pescado envasado también se ha mejorado mucho, pero sigue habiendo un vacío muy importante de información al consumidor en Horeca, en relación con los productos acuáticos. Y eso no es trazabilidad, eso es información al consumidor. Y en eso sí que hay que buscarle una solución y no pasa por filigranas tecnológicas como el blockchain, sino por la implementación de normativa para el consumidor final. Ya que está Javier, pregunta a una persona, no es familia mía, pero es de Segovia, dice que cómo ves el desarrollo de la acuicultura en Segovia o en zona interior, sobre todo con el crecimiento, por ejemplo, del salmón, del salmón versus otros productos como la merluza que está cayendo. ¿Qué posibilidades le ves tú de la acuicultura interior? Pues claro que sí. Mira, no te dije nada al principio, Ricardo. Vamos a ver, mi mujer es segoviana, parto de ahí. Y en Segovia, que tú eres de Segovia, como has dicho, hay unas truchas extraordinarias. No hay que echarse, hay unas truchas formidables. Eso lo conozco. Vale. Es como al principio parecía que tierra adentro no, pues sí. Entonces, a ver, la trucha arcoíris es uno de los principales pescados que se hacen en España.
la trucha arcoíris a nivel mundial y en España y de extraordinaria calidad. Y estamos intentando crecer. Luego nos preguntan por los retos del sector, pero queremos que se produzca más trucha en España. Es un pescado estupendo. Y las dificultades son de tipo administrativo, como ya se han comentado. Entonces, en Segovia, por supuesto, hay un pescado estupendo y gente estupenda. No sé si mi mujer me está escuchando, pero por si acaso. Y este hombre preguntaba específicamente por el salmón. Bueno, a ver, el salmón en España, no, en Segovia no. Segovia no. Vamos a ver, en tecnología hay de todo. Se ha ido a la luna, se ha bajado al fondo de los océanos. Se puede hacer langostino en Valladolid. Ahí tenemos una asociación en Valladolid haciendo langostino. Se puede hacer salmón en Florida, que han construido recientemente, salmón atlántico. Estamos hablando de un pescado, un pez que vive en aguas frías de Noruega, de Chile, de Canadá, y se está criando en Florida, en circuito cerrado y tal, ¿no? Se puede, es científicamente posible, tecnológicamente viable, pero económicamente hay que probarlo. Entonces, en España las condiciones para hacer salmón en el medio natural, porque salmones hay, o sea, se han pescado en los ríos del norte y demás, los hay, se podrían hacer, pero bueno, las condiciones no son las ideales por tema de temperatura. ¿Se puede hacer en circuito cerrado en unas condiciones muy concretas? Sí, pero en grandes cantidades hasta ahora no se ha demostrado esa viabilidad. Es cierto que ahora mismo en Cantabria se está construyendo una granja de salmón, ¿sí? En tierra, circuito cerrado, como un acuario. En Madrid hay un acuario, puede ir uno a ver un montón de peces ahí, están bien, ¿no? Pero claro, en los volúmenes necesarios para competir en precio y poder ofertar, eso todavía hay que probarlo y verlo. Normalmente ahora, o sea, hasta ahora toda la acuicultura, casi toda la acuicultura que hacemos en España la hacemos en su medio natural, cerrando, conteniendo a los peces con redes o con piscinas o con estanques, pero en el medio natural son especies autóctonas, están a la temperatura del agua que las rodea, y lo mismo aplica a las truchas que se hacen en los ríos. Y el salmón, pues ahora mismo no encaja, pero pues, quién sabe. Sí, nos transmite Pedro Prado, amigo, de la Agencia Española de Investigación, que se acaba de publicar la propuesta de resolución provisional de retos de colaboración, donde Pedro desearía ver más proyectos del sector pesquero y de acuicultura, simplemente para información. Preguntan también por aquí que cómo veis, no sé quién quiere contestar, la petición que se hace desde Galicia a la reducción del IVA al superreducido, al marisco, si la apoyáis y si la veis como realista. Bueno, yo quiero decir que esa petición desde Fedepesca llevamos, yo no sé si 15 o 20 años haciéndola, y afortunadamente toda la cadena estamos en ello, y es verdad que el Parlamento gallego aprobó solicitarlo, si no recuerdo mal. Yo creo que ahora más que nunca, a ver, cuando estamos hablando de fomentar una dieta saludable, tendrás que hacer políticas de apoyos a alimentos saludables, y el pescado sin ninguna duda lo es. A mí me parece increíble que el pescado tenga el mismo tipo impositivo que un refresco, y lo tiene, es decir, el 10%. Entonces, la legislación española está anticuada porque habla de alimentos de primera necesidad, pensando en una economía más de posguerra casi, ¿no? De una economía muy básica, y entonces los de primera necesidad, el pan, el queso, la leche, pero creo que tenemos que tender hacia un apoyo a la alimentación saludable en un país donde 1 de cada 2 niños tiene sobrepeso, que es muy grave. Y cuando la dieta mediterránea, que es la fuente de salud, sin ninguna duda, mundial reconocida, se está perdiendo a pasos agigantados, con lo cual sí, confiemos en que lo apoyen. Pero vamos, mis compañeros seguro que también están de acuerdo. Juan quería intervenir. Amén, que se entere el gobierno y lo aplique. Eso. Es una vieja, sin duda. Es una vieja aspiración que hemos tenido hace más de no sé cuántos años y que hemos firmado incluso conjuntamente toda la cadena de apoyo a esa bajada del tipo de IVA, ¿no? Y lo reclamamos no solo como productores, sino también como consumidores. Hola. Sí, sí. Pues lo pregunta un medio, además, lo mismo mañana sale en los medios. Perdón, es que además nosotros hemos hecho un cálculo de lo que se perdería de impuestos por la reducción del IVA, y al lado de lo que cuesta en la sanidad pública el tratamiento de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación es irrisorio.
Es decir, es que hay que tomarse en serio lo de fomentar la alimentación saludable porque el coste creo que supera 12.000 millones de euros, pero bueno, habría que chequearlo, pero que al final hay que hacer una apuesta clara por la alimentación saludable. Dos preguntas rápidas antes de pasar a la ronda final. Preguntan por aquí, dice, sombras por el canal Oreca, sí, y no es una gran sombra la introducción del artículo 18 en la ley del cambio climático. ¿No puede acabar esta modificación de la ley de costas con un importante legado a nuestra cadena mar-industria? Bueno, yo ayer estuve en una videoconferencia con el Ministerio hablando sobre este asunto, con la directora general y su directora general, hoy mismo con el delegado del Gobierno, antes de ayer con el presidente de la Xunta de Galicia sobre estos temas, y tanto Javier como yo sabemos que realmente crea incertidumbre. Al crear incertidumbre lo que crea es que realmente, bueno, aunque nos ha tranquilizado un poco lo que nos han dicho en la videoconferencia de ayer, el Ministerio, realmente el introducir en la ley de cambio climático todo lo relacionado con las concesiones y renovaciones de la ley de costas, con los acotamientos que tiene, pues realmente lo que se está produciendo es una hoja de ruta para que cuando el reglamento de la ley de costas se quiera cambiar o modificar o lo que sea, que además están proclives a hacerlo por consenso, pues realmente ya tenemos marcada unas pautas, ¿no? Y ahí es donde la interpretación es muy importante, ¿no? Hoy mismo decíamos que efectivamente ese artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y sobre todo el punto 4 es el que realmente se debería modificar o eliminar para evitar después una problemática cuando tratemos el reglamento de la ley de costas, ¿no? Yo entiendo que este tipo de economía del mar, economía del litoral, ha estado ahí durante muchísimas décadas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, siempre cumpliendo con las normativas específicas y que no ha tenido nunca ningún tipo de problema. No se puede comparar este tipo de actividades que están muy relacionadas con el mar y con la necesidad del mar para llevar a cabo esta economía del litoral que yo llamo, y que realmente, bueno, pues estamos viendo de que se está intentando a través de otras, vamos a decir, actividades industriales o turísticas, etcétera, pues mezclar, hacer un toto revoluto, ¿no? Nosotros estamos ahí, en Galicia, por ejemplo, que es la zona más afectada, parece ser, pues realmente es una religión el mundo del mar y de las empresas del mar, y yo creo que, bueno, pues en ese sentido vamos a seguir trabajando y para que esas incertidumbres y sobre todo la seguridad jurídica. Las empresas tienen que tener seguridad jurídica y evitar problemáticas después que no son necesarias, ¿no? Y ahí es donde estamos trabajando conjuntamente ese complejo mar-industria, intentando, y porque ahí ya no solamente es la industria transformadora, sino también la acuicultura, la depuración, la industria incluso extractiva de mejillón, etcétera, porque al final, bueno, si perjudicamos a una parte de la cadena, realmente se perjudica al todo, ¿no? Y ahí es donde tenemos y estamos buscar que realmente el Ministerio sea proclive a nuestras tesis, ¿no? Ricardo, el refranero español es muy rico. Éramos muchos y parió la abuela. Imagínate, situación del COVID, el desastre que hay, y de repente nos desayunamos con que un proyecto de ley de adaptación al cambio climático loable y absolutamente necesario, pues tiene este artículo que cercena el tiempo que las empresas del sector mar alimentario pueden permanecer en su sitio, ¿no? Entonces, realmente para nosotros ha sido muy desagradable ver eso y, bueno, tiene razón Juan, que ayer tuvimos una reunión bastante de encuentro con el Ministerio, pero hay que amarrar todos los cabos porque es un tema delicado y el marco administrativo, si no está bien cerrado, crea una incertidumbre que no hay inversión que la aguante. Bueno, vamos a ir cerrando, que la gente se querrá ir a comer, con una ronda final, 2 minutos para cada uno, con los retos y sobre todo con la pregunta del título del foro.
¿Cómo puede contribuir la pesca y el sector pesquero a la recuperación económica, igual que lo ha hecho en otras crisis? Y lo unimos con el tema de los retos que tenéis. Si queréis, vamos a empezar por Basilio, que lleva mucho tiempo callado. No suele ser habitual en mí estar mucho tiempo callado. Pues muy fácil. La contribución nuestra es la misma que hemos tenido siempre. Hemos sido siempre un sector refugio. Un barco que sale al mar con 15 personas, sale con 15 personas con crisis o sin crisis. Entonces, ya pasó en el año 2008, mucha gente que con la crisis inmobiliaria y de construcción retornó al mar después de estar trabajando en la construcción para coger empleo, con lo cual sí que podemos hacer mucho por reciclar ese paro que puede venir. Tenemos un déficit enorme de gente, de marineros, y luego un reto desde luego es ligado a esta necesidad, un reto es la formación. Tristemente yo tengo amigos que fueron de los que cuando empezó el mundo de la construcción se fueron a la construcción y en 4 años, cuando quisieran retornar otra vez a la pesca, no pudieron hacerlo porque tenían todos los cursillos caducados y eran cursillos nuevos. A mí me pasa, yo hace 3 años que no puedo ir a la mar por razones de trabajo de presidente y yo lo tengo todo caducado. Si yo en abril del año que viene no salgo reelegido presidente porque no me presente o porque no me eligen, en el caso de presentarme, tendré un problema para volver a la mar, porque me harán falta entre 7 y 10 meses para poder sacar todas las titulaciones necesarias para volver a retomar la actividad. Entonces, el gran reto de futuro es este. El gran reto de futuro es la formación en la mar y la oportunidad, evidentemente, es el reciclaje de puestos de trabajo que podemos tener. Javier, Garate. Bueno, como reto, superar como decía, la terrible hecatombe económica y social que se nos viene encima. Y eso está relacionado con la estabilidad del mercado interno y del comercio internacional. Los millones de parados que ya estamos teniendo y que vamos a tener, las miles de empresas que no han podido reactivarse y que van a desaparecer. Todo eso va a provocar un serio problema de liquidez en las empresas, en las personas, en los ciudadanos, en los consumidores y bueno, nosotros tenemos que seguir con nuestra actividad intentando seguir generando ese empleo y esa riqueza de la que hablaba. En tercer lugar, yo creo que es importante como reto convencer a los españoles de la importancia que tiene la actividad pesquera y acuícola en España desde el punto de vista de seguridad alimentaria, económico, social, cultural, gastronómico, histórico. En definitiva, todo lo que supone la pesca, que nos valoren más, que apuesten por nuestros productos y que eso les lleve al siguiente reto, que es la necesidad de incrementar el consumo de pescados y mariscos en España. En los últimos años la tendencia ha sido a caer y hay que darle una vuelta urgentemente, por un lado, por sus propiedades nutricionales para mejorar la salud de los españoles y por otro lado para también seguir apoyando de esta manera a todo ese conglomerado socioeconómico que rodea nuestra actividad. Y por último, yo pediría, un gran reto es que en la Unión Europea en primer lugar, pero también en España y en general en el mundo, que la normativa que se publique, que se adopte, que se haga con sentido común y que sea aplicable. Teniendo en cuenta lo que antes mencionaba Juan, el level playing field, que todos tengamos las mismas reglas del juego y que tanto en la Unión Europea, que ya tenemos los estándares más altos del mundo, como en el resto del mundo podamos competir con las mismas reglas. Si no, siempre los españoles y los europeos saldremos perdiendo en comparación con otros. Luisa. Sí, bueno, nosotros como un gran reto que tenemos y que lo ha dicho también Basilio es el relevo generacional. Nuestro sector está retrocediendo, hemos perdido en 10 años el 23% de las tiendas y del empleo. Más que por competencia, que también cada vez está más competitivo el mercado, es porque somos un sector que ofrecemos empleo demandantes de trabajadores y
te cuesta cada vez más encontrar a gente joven que se quiera incorporar a este sector. Es verdad que todo el sector pesquero de principio a fin es muy exigente, pero bueno, a mí me parece que la administración pública también ha hecho dejación de sus funciones en cuanto a prestigiar a estas profesiones, por ejemplo, el comercio mayorista y minorista de alimentación, que emplea, mayorista y minorista de toda la alimentación, emplea más de medio millón de personas en España, no tenía formación profesional publicada hasta hace 2 años, con lo cual no tenemos cantera. Es decir, la gente se va formando en el puesto de trabajo y es fundamental conseguir que se formen. Respecto también a una crisis que está sufriendo el comercio físico, yo creo que ya todos nos hemos hecho una idea de lo que está pasando con las ciudades cuando no tienen comercio. Hemos visto durante la pandemia lo que pasa con las calles. Entonces, hace una reflexión también de apuesta por el comercio físico que se complementa con el comercio online, pero que a veces no nos damos cuenta también de cómo vamos erosionando nuestra propia forma de vida cuando van desapareciendo los formatos comerciales físicos. Y pediría también un gran apoyo institucional para comunicar correctamente lo que hemos estado hablando aquí esta mañana. El marketing en general, tanto en el mundo de que llega al consumidor como de las administraciones públicas, al final está haciendo mucho daño, porque al final nos movemos por impulsos, por marketing, por ideas muy básicas respecto a temas muy complejos. Entonces tenemos muchos retos y, bueno, respecto a la recuperación económica, creo que vamos a depender en buena parte de la renta disponible de los españoles, que veremos cómo va a quedar, y eso nos va a afectar a todos, claro. Javier Ojeda y terminaría luego Juan. Gracias, Ricardo. ¿Sobre qué podemos hacer desde nuestro sector para generar empleo y riqueza? Bueno, a ver, España es un país marinero, es un país pescador, es un país acuicultor, tenemos una cadena de valor de los productos acuáticos sin par en el mundo. Y bueno, aunque en cifras macroeconómicas globales somos un sector pequeño, bueno, en zonas concretas sí somos importantes, en zonas concretas de la costa, de los ríos y en una parte del comercio, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, el sector tiene esa capacidad para ir dándose empleo y esa riqueza. Esta crisis que hemos pasado, que estamos pasando, y esperemos que sí, definitivamente estemos pasando de la pandemia COVID-19, ha puesto en valor el producir comida. Es decir, cuando hemos ido al supermercado y hemos empezado a ver que faltan cosas, pues empezamos a ver el mundo de una manera diferente, empezamos a ver todos nuestros valores cambian. Y producir pescado, vale, no es lo más glamuroso del mundo, bueno, tiene su punto, ¿no? Pero es importante. Yo creo que eso vamos a ganar de esta crisis. O sea, se va a decir, hombre, es importante que haya personas, empresas haciendo este alimento que tanto nos gusta y se prueba que nos gusta, porque va uno a los supermercados y a las pescaderías y se está comprando más pescado. Entonces, bueno, esa es la aportación que querría yo hacer. Y bueno, y como Luisa siempre apunta bien en cuanto a los procesos electorales y la importancia de los votos personales, ahora que se acerca de la hora de comer, pues nada, salimos y vamos a ir a comer pescado, vamos a ir a la pescadería o bueno, en este caso a Carrefour, ¿vale? En fin, al sponsor de hoy, pues vamos a ir a Carrefour, compramos un buen pescado criado o producido o pescado en España, y yo creo que eso es de las mejores cosas que puede hacer uno hoy por su salud y por la economía de todos. Vosotros sois un poco, Javier, los ganaderos del mar. Bueno, en nuestro caso sí, efectivamente, pero vale, sí, así es. Sí, ahí a los ganaderos también se les está reconociendo estos días su trabajo, eso sí que es verdad. Muy bien, pues terminamos con Juan, con Anfaco. Bueno, pues yo diría que efectivamente la actividad transformadora y comercializadora de productos de la pesca y agricultura pues es un sector de referencia, es un sector que cohesiona zonas dependientes de la pesca, que además representa, según datos de la Unión Europea, las 2/3 partes del valor socioeconómico de la cadena de valor, con un impacto en empleo muy importante. Es un sector fiable y fuente de innovación. Y yo creo que los retos que tiene más importantes, primero,
es el consumo, la demanda, intentar entre todos comer más pescado en todas las preparaciones y incluidas conservas de pescados y mariscos, por supuesto, que son sanas por naturaleza. Y, por otra parte, el asegurarnos el abastecimiento de materia prima en cantidad, calidad y valor adecuado para poder competir después en los mercados y ser eficaces. Y yo creo que, bueno, pues como sector sostenible, etcétera, y como fuente de innovación, realmente, bueno, trabajar a través de políticas de crecimiento económico con las administraciones como sectores fundamentales, asegurando la creación de empleo, como decía, y también la productividad elevada con el fin de obtener mejores rendimientos, ¿no? Yo creo que el consumidor conoce muy bien los productos del mar. Tenemos que seguir incentivando a través de campañas de que son sanos por naturaleza y que deben comer cada vez más pescado y todas sus preparaciones de pescado, ¿no? Y marisco, ¿no? Yo creo que son los retos que tenemos, con una mayor imagen en la comunicación de lo que hacemos, que es mucho y bueno, además, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final. Gracias a todos. Basilio, yo creo que se ha tenido que ir. Gracias a todos por vuestras aportaciones. Gracias a todos los que se han conectado por sus preguntas y por estar ahí también. Y bueno, en breve vamos a lanzar otro foro. Muy bien, Javier. Yo me tengo que despedir así. Bueno, yo solo quiero decir una cosa, que hemos echado un poco de menos el pan, que además ponías productos pesqueros también en el desayuno, había sándwichitos con algún producto pesquero. De verdad, esto hay que mejorarlo. Esta parte la intentaremos mejorar, pero no es lo mismo verse cara a cara. Así que gracias de verdad por vuestras aportaciones y por estar ahí siempre. Y seguiremos hablando de pescado, de acuicultura, de la mar y de todo lo que rodea vuestros sectores. Así que muchísimas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Nos vemos.